Bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy, continuando con hojas de cálculos de Google. Hasta aquí ustedes habíamos hecho, mejor dicho, una introducción a las fórmulas, ¿sí? Habíamos empezado primero a armar a darle formato a lo que hacíamos dentro de nuestra hoja de cálculo, poniendo bordes, alineando, combinando celdas. Aprendimos a trabajar también dentro de la hoja, agregando filas, columnas, eliminando filas y columnas, eh, moviendo elementos dentro de la hoja, y empezamos ya a trabajar con fórmulas. Entonces yo les pregunto a ustedes, abran el micrófono, por ahí para poderlos escuchar mejor. eh, Cuando empezábamos a trabajar con fórmulas, había un signo que poníamos adelante para que interpretase que es una fórmula la que vamos a escribir. ¿Cuál era ese signo? Igual. Yo voy a escribir una fórmula, el signo igual. Genial hasta ahí. Perfecto. Y habíamos visto, cuando empezamos con las fórmulas, que podíamos armar una fórmula utilizando, por ejemplo, referencias a celdas y los operadores matemáticos, ¿sí? Más, menos, ¿sí? La multiplicación que le hacíamos o la representábamos con el asterisco, y la división que la representábamos con una barra, por ejemplo, ¿sí? Con una barra. Genial. Ahora bien, lo que vamos a hacer ahora es trabajar, ¿sí?, con una nueva hoja de cálculo, y para eso lo primero que vamos a hacer es, una vez que ingresan al Google Drive y se paran en mi unidad, van a poder ver que tienen allí la carpetita hojas de cálculo que ustedes habían creado para poner ahí los ejemplos, ¿sí?, de práctica que vamos a ir construyendo, ¿no? Si yo abro esta carpetita, fíjense que yo ya tengo creada acá una hoja de cálculo, ¿sí? Que le podríamos decir un libro de cálculo de nombre tareas. ¿Cómo hice para crear esa hoja de cálculo, ese nuevo archivo, ese nuevo elemento? Y directamente lo que hice fue, estando parado en la carpeta hoja de cálculos, fui a nuevo y elegí hojas de cálculos de Google, ¿sí? Y allí elegí hoja de cálculo en blanco. Cuando elijo hoja de cálculo en blanco, observen que automáticamente me agrega en esa carpeta una nueva hoja de cálculo que no tiene título, ¿sí? Lo que hice después es, le puse de nombre a esa hoja de cálculo, en donde dice hoja de cálculo sin título, le puse de nombre tareas, ¿sí? Le puse de nombre tareas. La idea acá es la siguiente. Yo voy a salir de acá. La idea acá es la siguiente. Esta hoja de cálculo que se me ha creado, ¿sí?, como yo no la quiero utilizar, fíjense que cuando vuelvo a la carpeta, hojas de cálculo, si he creado un archivo y no lo quiero, como por ejemplo, no sé, he creado en este caso una nueva hoja de cálculo, o crearon un nuevo documento y de pronto no lo quieren, ¿sí? Fíjense que tienen acá a la derecha estos tres puntitos, ¿sí?, en donde pueden hacer clic en esos tres puntitos y directamente pueden elegir la opción mover a la papelera. Y de esa manera eliminan el elemento, ¿ok? Bueno, en ese nuevo documento, en ese nuevo archivo que ustedes crean de cálculo, al que le van a poner de nombre tareas, la idea es que armen una planilla que tenga estas características, ¿sí? Fíjense que esta planilla tiene, estoy usando en esta hoja de cálculo, ¿sí?, hasta la columna H, ¿sí? Fíjense que en la columna A tengo apellido, en la columna B, nombre, en la columna C, horas de trabajo, en la columna D, tareas, ¿sí?, en la columna E, horas de la tarea, en F, cantidad de días, en H, horas totales asignadas, ¿sí?, en G, perdón, y en H, horas disponibles, ¿sí? Si ustedes se fijan, observen que, por ejemplo, acá en la celda E1, el título horas trabajadas, ocupa dos líneas dentro de una misma celda, ¿sí? Fíjense que no están combinadas las celdas, esto es toda la fila 1, ¿sí? Esperen un ratito ahí, Héctor.
pero no están combinadas. Yo después les voy a mostrar cómo hacemos, cómo logramos que el contenido de una celda se adecue dentro de la celda, ¿sí? Otra cosa que pueden observar es que algunas celdas, como por ejemplo estas, las de los títulos, fíjense que si yo me acerco aquí, ¿alcanzan a ver que tiene como una pestañita negra arriba a la derecha? Acá. ¿Ven? Eso significa que hay una nota incrustada. Que si yo me acerco a esa celda, fíjense que hay una nota que me dice que a las horas totales asignadas va a ser igual a las horas de la tarea por la cantidad de días. ¿Sí? Clic afuera y fíjense que acá horas disponibles también tiene una nota en donde les puse cómo se calculan las horas disponibles. Las horas disponibles van a ser igual a las horas de trabajo menos las horas totales asignadas. Esto que está pintado de amarillo significa que lo vamos a calcular, ¿sí? Que va a haber fórmulas que van a hacer el cálculo automáticamente. Más abajo, lo que pretendemos calcular es el promedio de horas de trabajo, el mayor número, ¿sí?, de horas de trabajo, el número menor de horas de trabajo, el total de horas de trabajo. El valor de la hora de trabajo está puesto manualmente, ¿sí? En este caso hemos puesto como el valor de hora 1.245 pesos, un valor arbitrario que elegimos, acá podría haber puesto, qué sé yo, 2.500, ¿sí? Fíjense que si yo pongo el valor, cambia abajo el total a pagar, ¿no? El total a pagar también va a haber una fórmula, y observen que el total a pagar va a ser igual al valor de la hora de trabajo por el total de horas de trabajo. Bueno, pero ¿cómo comienzo con esto? Bueno, yo en la hoja 2 les hice en la misma planilla, pero sin formato, ¿sí? Fíjense, apellido, nombre, horas de trabajo, tareas, ¿sí? Horas de tarea, cantidad de días, ¿sí? Acá tengo horas totales asignadas, lo puedo estirar un poquito más si quiero, después lo achicamos, ¿sí?, para darle el efecto de que se acomode en la celda, como vimos recién, y horas disponibles. Entonces, lo que yo les pido es que en un nuevo libro ustedes vayan construyendo esta planilla, ¿sí? ¿Qué pasa si no estoy usando la computadora? Bueno, hagan lo siguiente, háganlo en papel, ¿sí? Y anoten después en papel los pasos que vamos a usar para hacer que el contenido de una celda se adecue a la celda, ¿sí? Y las fórmulas, que vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Yo les doy ahí unos minutitos para que ustedes puedan hacerlo, ¿sí? Que, eh, fíjate que entre la columna C y E hay una columna que está oculta, que sería la D. Lleva el mouse, por favor, ahí. Entre medio de la C y la E. Ahí está. Claro, ahí. Cuando te aparece esa doble línea, Sí. estíralo, hacerle clic y estiralo para la derecha. Un poquito más, por favor. Ahí. Más, un poquito más. Más. Como para que se vea bien la columna. Ahí está, soltala. No, pero esa no es. A ver, ¿podés ampliar un poquito más esto? A ver si... Lleva el mouse más arriba, entre la E y la D. Ahí, dos clics, hacele, a ver. Cuando aparece la flechita doble esa, dos clics. ¿Apareció la D de dedo? Ahí está. Ahí está, eso. No veo el puntero, no veía el puntero, por eso, perfecto. Bueno, ahora tenemos un problema. Que Lo tengo que que queremos borrar hacer todo acá... después. No. Por eso vimos la clase pasada que podíamos mover, si queremos, Ah, sí. el contenido de las celdas, ¿sí? Entonces, seleccionate. Eso, y andate al borde, cuando aparece la manito, arrastralo para la izquierda, arrastralo para el lado de la columna D. No sé si Ahí, me deja. uno. Te conviene tomarlo
no tanto. Ahí. No, 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 no. No, ¿No? no. No porque vas a pisar todo lo que está arriba. Fíjate la línea de punto a la izquierda. Ahí lárgalo. Ah, ahí está. Eco. Bien. Bueno, ahora Genial. tenés otro problema. ¿Cuál? Eh, Que se me pasan acá. fíjate, claro. Entonces, ¿cómo lo podría solucionar? Ese horas disponibles, ¿sí? Sí, Eh, tenés cantidad de días, horas de tareas. acá me sobra. Cantidad de días, horas totales asignadas y este horas disponibles que te quedó en el I va en el H. Ahí como es una sola cosa, o lo movés, como hiciste recién, le haces un Sí. clic, luego vas al borde y lo arrastrás, soltalo al mouse, arrastralo. Cuando lo tenés que arrastrar para la izquierda, ahí, soltalo. Cuando lo tenés que arrastrar para la izquierda, te conviene tomarlo siempre del borde izquierdo, ¿sí? No del borde derecho, es más difícil. Bien, Ah, está bien. perfecto. Bueno, lo que estaría faltando ahora es lo que va abajo, ¿sí? Que dice promedio de horas de trabajo, mayor número de horas de trabajo. ¿Mm? Ahí yo vuelvo a compartir para que veas, ¿sí? Yo te digo ahora lo que estaría faltando es esto, mira. Acá, lo que estaría faltando es esta parte, ¿sí? ¿Se ve ahí? Ahí lo que estaría faltando serían estas filas que están acá abajo. Promedio de horas de trabajo, mayor número de horas de trabajo. ¿Mm? Entonces, eso lo agregás, por favor, ahí, Mariana. Ok. Bien. ¿Querés compartir, Héctor? Bueno, profe, yo estoy acá en el teléfono. Ah, bien, bien, bien. No dije nada. No dije nada. Es porque la ¿Querés que te pase? computadora no me deja el micrófono. Está bien, está bien. Bueno, pero podés iniciar Meet también desde la compu, si querés. ¿Sí? Ahí, ¿tenés abierta la plataforma? ¿Estás en el aula? Ahí te No, paso. No. Bueno, si entras al aula, yo te paso el link, ¿sí? Para que puedas compartir si querés. Pero hiciste esto que dije, ¿no? Tenés armada la planilla hasta aquí, como lo había hecho Mariana, y agregaste estos títulos acá abajo. yo estoy recién haciéndolo por eso. Ah, bueno, bueno. Ahí termínenlo entonces. Bueno, ahí estoy presentando ahora. La idea es que esta hoja nos quede con este formato, ¿sí? La idea es que nos quede con este formato. Observen que, por ejemplo, horas de trabajo, ¿sí? Ocupa esas dos líneas, están en la misma celda, ¿ok? Es decir, la palabra no se corta, ¿sí? La frase esa, la línea esa no se corta cuando llega al final de la celda, sino que baja, ¿está? A ver, por defecto, una celda tiene este formato, ¿sí? Que cuando uno escribe, ¿estamos? Si lo que escribo no entra en la celda, se corta la palabra si la celda de al lado tiene dato, ¿sí? Por ejemplo, acá, horas de la tarea, fíjense que está cortada. Cantidad de días está cortada porque la celda de al lado está ocupada, ¿sí? ¿Estamos? Eh, si la celda de al lado no estuviese ocupada, fíjense, yo voy a achicar acá la columna H y fíjense que desborda, ¿sí? La celda, desborda. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera ajustar el contenido de la celda
¿sí? El contenido a la celda. ¿Cómo hago para poder ajustar el contenido a la celda? Lo que voy a hacer es lo siguiente, miren. Voy a seleccionar los títulos, desde apellido, todo hasta la columna H, ¿sí? Hasta horas disponibles. Una vez que seleccioné todo, voy a elegir de la barra de herramientas, voy a elegir de acá de la barra de herramientas, el botoncito que tiene esta forma, que dice ajuste de texto, ¿sí? Fíjense que tiene una línea vertical, una flechita hacia la derecha y una línea, ¿sí? Que es atravesada por la flecha. Si yo despliego ahí, si hago clic en esa flechita, tengo tres opciones. Desbordamiento, que es lo que está por defecto, ajuste, ¿sí? O recortar. Vamos a elegir ajuste. Entonces, el botoncito es este que está acá. No sé si lo alcanzan a ver. Si Profe, ustedes se acercan con el mouse sin hacer clic, es el que dice ajuste de Listo, texto. profe. Bien. ya terminé yo también. Perfecto. Fíjense que lo que hice fue, vuelvo a repetir, seleccioné todos los títulos y elegí de la barra de herramientas la que dice ajuste de texto y elegí el botón ajuste. Entonces ahora puedo jugar con esto, miren. Horas de trabajo se muestra en dos renglones porque a la columna la achicamos, ¿sí? Pero fíjense cómo me quedó a mí horas totales asignadas, ¿sí? Entra todo en una celda porque la columna es ancha, ¿sí? Si yo le cambio el ancho de la columna, voy al encabezado, a ver, voy a sacar esta barrita. Si voy acá al encabezado de la columna, ¿ven? Cuando aparece esa flechita, esa línea doble, hago clic y sin soltar, ¿ven? Si yo achico un poquito más la columna, fíjense que automáticamente se ajusta el contenido de la celda, ¿sí? No, no la corta, ¿sí? A la palabra, sino que la celda se hace automáticamente más alta para que entre todo el contenido, ¿ok? Algo que también vamos a hacer, que se está viendo acá, fíjense que por defecto, en mi caso, ustedes no lo deben tener así, apellido está alineado tanto verticalmente como horizontalmente, ¿sí? Lo mismo sucede con nombre, ¿sí? Lo mismo sucede con horas de trabajo, que están alineados verticalmente y horizontalmente. Para lograr eso, lo que vamos a hacer es algo que ya conocen. Seleccionamos todos los títulos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es elegir el botoncito de alineación vertical. Y en alineación vertical vamos a elegir medio. Un clic y fíjense que queda alineado verticalmente. Para que quede centrado horizontalmente, vamos a elegir el botón de alineación horizontal y vamos a elegir centrado. Hacemos un clic y hemos logrado ese efecto. Si yo les muestro la hoja mía de ejemplo, fíjense que además de estar centrados, están en negrita esos títulos, ¿sí? Entonces lo que puedo hacer es, teniendo los títulos seleccionados, lo que voy a hacer es un clic en el botón de negrita. Un clic en el botón de negrita. A ver, vayan probando. Profe, se cortó el audio. Bien. Bueno, una vez que lograron eso, esperen que yo sin querer acá agrandé la letra, ¿sí? Hice un clic en el botoncito más para agrandar la fuente, lo dejo en el tamaño 10 para que se vea. Fíjense que una vez que logramos ponerla en negrita, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es los bordes. Podemos practicar haciendo los bordes. En la hojita de ejemplo, observen que nuestra hoja tiene todo alrededor un borde grueso de color rojo y adentro líneas finas de color rojo. Para hacer eso,
Recuerdan que lo que hacíamos era seleccionar todo primero, voy a hacer un clic afuera, voy a seleccionar todo el bloque, ¿sí? Fíjense que seleccioné desde A1 hasta H6, ¿sí? Una vez que seleccioné todo el bloque, voy a ir a bordes. Acá tengo el botoncito de bordes, ¿sí? Si no aparece el botón de bordes, ustedes pueden hacer un clic en los 3 puntitos y elijan bordes si no les aparece. Es este botón. Yo lo tengo acá visible, no era necesario que hiciese clic en los 3 puntitos. Acá tengo bordes. En bordes voy a hacer esto. Voy a elegir todos los bordes, ¿sí? Todos los bordes, y me voy a asegurar de que estén en color rojo y la línea fina, por ejemplo. Todos los bordes. Y voy viendo cómo va quedando. Fíjense que acá a la izquierda se alcanza a apreciar, ¿ven? Acá alcanzan a ver que toda la planilla, toda esta área, tiene línea fina de color rojo. Si quiero hacer el contorno rojo más oscuro, elijo borde exterior, ¿sí? Como ya tengo elegido el color rojo, bastará con que elija línea gruesa. Y observen que todo alrededor es línea gruesa de color rojo. ¿Qué hacemos luego? Un clic fuera para despintar, ¿sí? Entonces, seleccioné todo el bloque, ¿sí? Y fui a bordes. En bordes, todas las líneas, rojo, fino, y luego el contorno, rojo, grueso. ¿Sí? El estilo del borde. Profe, Acá el estilo del borde es grueso. Una vez que tenemos esto, fíjense en la hoja de ejemplo que los títulos están rellenos de color, ¿sí? Los títulos están rellenos de color. Estas celdas que se las pinté de amarilla, las puse de amarillo también de la misma manera, rellenando, pero para que ustedes vean que ahí vamos a poner fórmulas, ¿sí? Era para remarcar eso nada más. Entonces, me vuelvo a mi hoja y para ponerlos relleno a las celdas de los títulos, selecciono la celda de los títulos, busco el tarro de pintura y elijo un color claro, ¿sí? Bien suave, ¿está? Para que me deje ver la letra, el texto, ¿sí? Que está escrito en esa celda. Perfecto, hasta ahí. Una vez que hicieron eso, ¿sí? Si ustedes quisieran poner una nota en una hoja, ¿ok? Acá la idea, yo las notas las puse como para mostrarles cómo se pone una nota. Fíjense que acá, en esta hoja, puse la nota de que las horas totales asignadas es igual a horas de la tarea, ¿sí? Por cantidad de días. Esas notas sirven para que otra persona que vea esta hoja tenga una documentación, un documento con información acerca de qué va en esa columna o cómo se hizo el cálculo de los datos que van en esa columna, ¿sí? O sea, yo puedo poner notas para informar cómo se hizo el cálculo en esa columna o cualquier tipo de mensaje o notificación que ustedes quieran dejar dentro de la hoja, ¿sí? Con intención de que quede como documento para ustedes más adelante, ¿sí? Para el día de mañana, que ustedes abran la hoja y no recuerden cómo hicieron ese cálculo, ¿sí? O un recordatorio, o una nota justamente para otra persona con la que compartan la planilla, ¿sí? Fíjense cómo se ven las notas. Las celdas que tienen notas tienen esta característica. Fíjense que en el ángulo superior derecho de la celda hay un triangulito, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Todas las hojas que tienen una nota tienen esto. Si tienen una nota, significa que si yo acerco el mouse, sin necesidad de hacer clic, veo la nota. ¿Mm? Pero ¿cómo pongo esa nota? Bueno, a ver, vamos a probar en nuestra hoja, la que están haciendo ustedes. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, yo quiero aclarar que las horas totales asignadas es un cálculo que vamos a hacer multiplicando la hora que lleva una tarea por la cantidad de días, ¿sí? Para que entiendan un poquito mejor la planilla, acá tenemos una lista de personas con cierta cantidad de horas de trabajo semanal, ¿no? Podríamos suponer que tenemos a Lucero Marcela, que trabaja 30 horas semanales. La tarea de ella es de reparto. ¿De qué? No sé, de algo, reparte. Para esa tarea, ella usa 4 horas por día, ¿sí? ¿Cuántos días hace esa tarea? 7 días de la semana. Entonces, las horas totales asignadas para esa tarea
la voy a calcular multiplicando las horas de la tarea por la cantidad de días. Pero yo quiero dejar esa notita, ¿sí? Como un recordatorio para, supongamos que yo no voy a hacer el cálculo, no voy a hacer la fórmula, pero quiero dejar ese recordatorio para que la persona que vaya a hacer ese cálculo sepa cómo lo tiene que hacer, ¿sí? O quiera poner un recordatorio para cualquier cosa, ¿no? No necesariamente un recordatorio para una fórmula, para un cálculo. Recuerden que la nota es, el uso de una nota es el mismo uso que tiene cualquier nota que ustedes pueden dejar en la vida real, ¿sí? Cuando ustedes pegan, por ejemplo, un post-it, una notita en la heladera, cuando pegan una notita en la heladera, es el mismo concepto, ¿sí? Cuando ustedes anotan algo para no olvidarse, ¿no? O para que otra persona lo vea. ¿Qué pasa si quiero poner una nota acá? Bueno, me paro en la celda y hago clic secundario en la celda. Y voy a elegir la opción insertar nota. Me paro en la celda, clic derecho, clic secundario, y elijo insertar nota. Y ahí escribo la nota. Por ejemplo, puedo poner que las horas totales es igual, por ejemplo, a las horas de la tarea por cantidad de días. ¿Sí? Y así ustedes pueden poner la notita que quieran. ¿Ah? La notita que quieran. Si quiero poner una nota, acá, por ejemplo, miren, nosotros en el Sindicato de Comercio tenemos una planilla, una hoja de cálculo, en donde vamos registrando los búngalos que que se van reservando por pedido de los afiliados, y con notas ponemos, por ejemplo, si hizo una seña, si canceló, ¿está? O si cualquier tipo de recordatorio, nota que queramos dejar para que otro compañero que use la planilla sepa si ese afiliado ya canceló la reserva o hizo una seña o alguna información importante de esa persona, ¿sí? De esa reserva. Bueno, acá estamos usando las notas para justamente poner un recordatorio acerca de cómo se hace el cálculo en esa columna. Por ejemplo, en horas disponibles, las horas disponibles van a ser las horas disponibles, por ejemplo, es igual, ¿sí? Acá puedo ponerlo con lenguaje natural, escribo como se me ocurra, ¿no? Yo quiero dar a entender que las horas disponibles van a ser las horas que trabaja, las horas de trabajo, menos las horas que le asigné. Eso es lo que le va a quedar libre a la persona. Entonces serían las horas de trabajo menos, puedo poner el signo menos, la palabra menos, como ustedes quieran, ¿sí? Las horas totales asignadas. Horas totales asignadas, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí tengo otra notita. ¿Sí? Bueno, entonces, basados en esto, yo quiero calcular acá las horas totales asignadas. Según la notita, les digo que las horas totales asignadas las calculan multiplicando las horas de la tarea por la cantidad de días, ¿sí? Entonces, yo acá quiero hacer una fórmula que multiplique las horas de la tarea por la cantidad de días. Es decir, las horas de tarea de Marcela Lucero por la cantidad de días que trabaja Marcela Lucero. ¿Cómo sería la fórmula acá? A ver, ¿cómo arrancaría la fórmula? ¿Qué les parece a ustedes? Yo tengo que multiplicar el 4 por el 7. ¿Sí? Las 4 horas de la tarea por la cantidad de días que hace esa tarea. ¿Cómo sería la formulita? Si en lugar de usar números, uso las celdas en donde están. ¿Cómo arrancarían la fórmula acá? A ver, ¿qué les parece? Yo tengo que multiplicar Igual este 4 2E, ¿o no? igual, sí, bueno, cuando se refieren a una celda, cuando hacen referencia a la celda, primero va la letra de la columna y después el número de fila. Entonces, en lugar de ser 2E, es que E2, Igual ¿no? a 2. Igual E2. E2. El 4 está acá en la celda E2. Porque vamos ¿Sí? por el nombre. Primero va la letra de la columna
y el número de fila. Por eso esta celda donde está el 4 es la celda E2. ¿Y cómo le digo E2. por? ¿Cómo se llama el signo que uso para multiplicar? Paréntesis. No. ¿Qué signo usábamos para multiplicar? Ah, ¿Mm? El asterisco. La estrellita. El asterisco es el de multiplicar. Por. ¿Y el 7 en qué celda está? ¿En qué celda está el 7, Bárbara, Héctor, F3. No. ojo, no. Al lado, F 2. es F, pero F2, exactamente. Enter, y fíjense que automáticamente me multiplicó. 7 por 4, 28. Y me sugiere que si quiero, puede repetir ella la formulita para abajo, ¿sí? Y como para abajo es lo mismo, abajo sería lo mismo acá. E3 por F3, E4 por F4, 6 por 5, 30, 5 por 6, 30, 3 por 6, 18. Y digo, no, es bárbaro, es la misma fórmula. Es multiplicar horas por cantidad de días. Si es así, puedo hacer clic acá en el botoncito verde para confirmar. Y fíjense, miren, yo me paro en esta celda donde dio 28. Y fíjense acá la formulita que escribieron ustedes. E2 por F2. Si me paro acá en la celda del 30, fíjense que acá arriba me aparece la fórmula. E3 por F3. ¿Sí? Si me paro en la celda de este otro 30, lo mismo. E4 por F4. Me paro en la celda y en la barra de fórmula puedo ver la fórmula. ¿Ok? Se me deformó el borde, pero no importa, después lo puedo corregir a eso. ¿Sí? Fíjense que al copiar para abajo, me copió no solamente la fórmula, sino que también me copió el formato de la celda. Fíjense que la celda quedó con el borde finito abajo. Bueno, las horas disponibles, ¿sí? Las horas disponibles se calculan de otra manera. Dice, mira, las horas disponibles va a ser igual a las horas de trabajo menos las horas totales asignadas, ¿sí? Es decir, vamos a ver este empleado, Lucero Marcela. Marcela trabaja 30 horas por semana y tiene asignadas 28 horas, ¿sí? Yo tendría que restar esto, al 30, restarle el 28 y me va a dar cuántas horas le quedan disponibles, ¿sí? ¿Cómo sería la fórmula acá para restarle al 30 el 28? ¿Cómo sería la fórmula? ¿En qué celda está el 30? ¿En qué celda está el número 30 de las horas de trabajo de Lucero Marcela? Pueden escribir por el chat si quieren también, si no quieren abrir el micrófono. No escriban por WhatsApp porque se complica ver. Bueno, escriban por WhatsApp. Claro, está en la celda C2, exactamente. El 30 está en C2. ¿Y las horas totales asignadas en qué celda están? En G2, ¿sí? Entonces acá la fórmula sería, si yo al 30 le quiero restar el 28, la fórmula tendría que ser igual, ¿no? El 30 está en C2, me dijo, C2 menos el 28 que está en la celda G2. Enter, y acá lo mismo. Fíjense que me puede autocompletar. Tildo, y ahí está. Fíjense, 30 menos 28, 2. 30 menos 30, 0. 40 menos 30, 10. 20 menos 18, 2. 45 menos 40, 5. ¿Sí? Si yo me paro, por ejemplo, en esta celda donde dio 5, fíjense que la fórmula es a C6 le resto G6. ¿Sí? Fíjense que se ve ahí arriba la formulita. Cuando me paro en la celda,
se puede observar esto, ¿no? Ahí puedo ver la fórmula. Me paré acá, en este 5, en esa celda donde está el 5, y la fórmula que me copió es la siguiente, ¿ven? C6 menos G6. Es decir que la fórmula original, ¿sí?, de la primera fila, para calcular las horas disponibles de Lucero Marcela, eran C2 menos G2. Pero cuando copio para abajo, cuando ustedes copian para abajo la fórmula, fue cambiando el número de filas. Fíjense que automáticamente cambió la fila 2 por la 3 para calcular las horas de Castro Lucas, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿ven? C4 menos G4, C5 menos G5, C6 menos G6, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Si yo veo que se me deformaron los bordes de la celda, fíjense que al copiar acá abajo se perdieron el borde grueso, ¿sí? Miren, no es necesario que seleccione todo este bloque y vuelva a hacer alrededor. Yo puedo decir, bueno, mira, el borde que se me deformó es el de estas dos celdas, ¿sí? Y de esas dos celdas, este bloque, perdón, el borde que tengo que reemplazar es el de abajo, ¿sí? De todo este bloque de celdas que seleccioné, el borde que tengo que hacer es solamente el de abajo, como grueso. Entonces, ¿qué hago? Voy a bordes, ¿sí? Y acá elijo, en este caso, borde inferior, ¿sí? Y en borde inferior le digo, bueno, de color rojo y es grueso, ¿sí? Y fíjense que automáticamente lo hizo. No hizo falta que se vuelva a seleccionar toda la planilla. Directamente me marqué las celdas, el bloque de celdas, cuyo borde quería modificar. ¿Estamos? Bien. Ahora, con respecto a esto que tengo acá abajo, esta parte de acá abajo, de estos cálculos que tengo que hacer, fíjense que tengo lo siguiente, ¿sí? En la hoja, esto tiene bordes, ¿sí? También tiene un formato. Si ustedes aprecian ahí yo voy a ampliar un poquito más. Fíjense que también tiene un formato, ¿sí? De bordes finos en este caso, porque se nos ocurrió, de color rojo. Y también en estas celdas va a haber fórmulas. Vamos a usar fórmulas para poder calcular el promedio de horas de trabajo, el mayor número de horas de trabajo, el menor número de horas de trabajo, que les voy a ir mostrando, ¿no? Cómo vamos a armar las fórmulas para poder obtener esos resultados de manera automática, ¿sí? Y este valor de la hora de trabajo se lo vamos a poner nosotros, manualmente. Entonces, ahí vuelvo a la hoja 2. Voy a checar acá un poquito para que se vea. Entonces acá, a todo este bloque de celdas, ¿sí?, yo le voy a hacer bordes. Todo este bloque de celdas le voy a hacer bordes. Aquí voy a sacar algo acá para que lo vean ustedes. Selecciono todo este bloque. Selecciono todo ese bloque y voy por dónde. De nuevo, bordes. Voy a hacer todas las líneas. Está bien, rojo, ya quedó elegido, pero el borde es más fino. Ahí se ve. Perfecto. Pero acá, fíjense que estoy viendo que no se ven estas líneas de borde. Porque la palabra, toda esta frase, esta oración, desborda la celda y se pasa para este otro lado. Una solución simple puede ser, bueno, hacer más ancha, un poquito más ancha la columna B, y entonces ahí, ya está, ahí aparece el borde. Pero ahora me estoy dando cuenta que acá, esta línea de borde aparece. Entonces acá tengo dos opciones. O saco la línea de borde esa, o combino estas dos celdas, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones que elijan está bien. Yo lo que voy a hacer es, selecciono esas dos celdas y las voy a combinar. Recuerden que tienen el botón combinar celdas, ¿sí? Un clic ahí y ahí quedaría. ¿Estamos? Ahí tengo el botón combinar celdas. Ahí fueron quedando con todo ese aspecto. Obtener el promedio de horas de trabajo, el mayor número de horas de trabajo, el menor número de horas de trabajo, el total de las horas de trabajo, y vamos a suponer que el valor de la hora de trabajo es de, no sé, 2.500 pesos, ¿sí?
Recuerden que esta celda, para que tenga este formato, moneda, lo logro de esta manera. Selecciono la celda donde escribí los 2.500, que es el valor de la hora de trabajo, y puedo ir por formato, número, y elijo el número moneda personalizada. ¿Sí? En número, elijo moneda personalizada. Y en moneda personalizada, la camarita, en moneda personalizada, ¿Lo elijo puede ahora enseñar de el nuevo, formato. profe? ¿Cómo? El mostrar de nuevo. ¿Cómo? Eso. Me paro en la celda donde escribí los 2.500 y voy por formato, número, en número elijo moneda personalizada. Cuando hago clic en moneda personalizada, busco el signo monetario peso argentino. Están por orden alfabético. Y busco, fíjense que acá tienen dólar australiano, busco peso argentino. Están por orden alfabético. Peso colombiano, peso chileno, tiene que estar peso argentino. Elijan peso argentino, a mí me aparece arriba, porque yo ya lo había elegido, ¿sí? Peso argentino. Y una vez que eligieron peso argentino, se aseguran que el signo monetario sea el peso, aceptar, ¿sí? Y ahí ya le da formato moneda. Y luego vamos a calcular el total a pagar, ¿sí? Bien. A mí se me cortó cuando empezó la parte de promedios de hojas de trabajo. Bueno, ahí les voy a mostrar ahora cómo hacemos para calcular el promedio de horas de trabajo, el mayor número de horas de trabajo, el menor número de horas de Sí, trabajo, el total de horas de trabajo. Y acá les explicaba que el valor de la hora de trabajo vamos a suponer que es de 2.500 pesos la hora. Vamos a suponer que es ese valor. Si yo quiero que este número tenga este formato de moneda, ¿sí? Una vez que escribí en la celda, puedo hacer esto. Parado en la celda, voy a formato, número, moneda personalizada y elijo peso argentino. Peso argentino. Lo pueden tener un poquito más abajo. Y cuando elijan peso argentino, fíjense que automáticamente les va a poner el signo monetario pesos. Y ya queda elegido ese formato. ¿Sí? Ustedes van a decir aplicar. ¿Ok? Bien. Lo que yo necesito ahora acá, en esta celda, es poder calcular el promedio de horas de trabajo. ¿Sí? Es decir, yo necesito obtener el promedio de todas esas horas de trabajo. A ver que te voy a silenciar un segundito. Ahí está. El promedio de horas de trabajo. Fíjense que acá tengo las horas de trabajo. Toda esta es la lista de horas de trabajo. ¿Sí? El promedio, ¿cómo lo podemos calcular al promedio? Y el promedio lo podemos calcular sumando todos los valores y dividiendo por la cantidad de números que sumé. ¿Sí? El promedio me va a dar un número medio, un número intermedio. ¿Sí? Si ustedes se fijan en las horas de trabajo, a ver si ponemos el foco acá en las horas de trabajo, fíjense que el valor más alto es 45 y el valor más chico es 20, ¿sí? De todas las horas de trabajo. Por lo tanto, el promedio me va a dar un número intermedio, un número entre 20 y 45, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular el promedio ahí, en esa celda, si quisiera calcular el promedio, puedo hacerlo de diferentes maneras, ¿sí? Una forma de poder calcular el promedio podría ser sumando, como les dije, todos los valores y dividiendo por la cantidad de valores que sumé, ¿sí? Sumando todos los valores y dividiendo por la cantidad de valores que sumé. Por lo tanto, a ver, esperen que quiero buscar el anotador. Acá está. Por lo tanto, yo podría hacer lo siguiente. Acá, calcular el promedio de esta manera. Igual, ¿no? Y sumar todos los valores. Si yo quisiera sumar todas las horas de trabajo, yo les comenté, por ejemplo, que podía usar una función para poder sumar toda una lista de números.
¿Cómo se llamaba esa función que permitía sumar toda una lista de números? ¿Qué nombre tenía esa función? ¿Cómo se llamaba? ¿Mm? Suma. ¿Tá? Entonces yo podía poner acá, igual, podría poner esto, igual suma, y entre paréntesis, el rango de números que voy a sumar. ¿De qué celda a qué celda van las horas de trabajo? Todos los números de la hora de trabajo, ¿de qué celda a qué celda van? Del 2 al Desde 6. la, no, celda. Está bien, es fila 2 a fila 6, pero ¿de qué columna? De la C. 2, ajá. ¿Y cómo le decía acá hasta C6? ¿Qué ponía? ¿Qué tenía que poner? ¿Mm? ¿Qué ponían ahí? Yo pregunto, Punto y coma. ¿practicaron durante la semana con lo que vimos la clase del lunes pasado? Porque si no, no sirve esto, ¿eh? Si ustedes ni siquiera se sentaron ni 2 horas, no sirve. No 2 sirve. horas. Como mínimo 2 horas tendrían que haberse sentado para practicar. Mínimo. Porque esto así, mirando el video, no entra. Hay que sentarse y practicar. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué pongo entonces para decir que quiero sumar desde C2 hasta C6? ¿Qué poníamos cuando usamos la función suma? Para indicar que era todo un rango de celdas. Dos puntos, ¿sí? 2 puntos, C6. Recuerden ustedes que cuando usamos la función suma, estoy obligado a poner entre paréntesis, por ejemplo, el rango de celdas que voy a sumar, ¿sí? Bien. Pero eso me va a dar la suma. ¿Mm? Como yo quiero que sea el promedio, ¿qué hago? Divido a la suma, recuerden que la barra era para dividir, divido la suma por la cantidad de números que sumé. ¿Cuántos números tengo acá? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si al resultado de la suma lo divido por 5, lo que voy a obtener ahí es el promedio. ¿Sí? Esa es una forma. Otra forma de sumar podría haber sido esta. Haber puesto igual, ¿no? Y decir que voy a sumar lo que hay en C2, más lo que hay en C3, más lo que hay en C4, más lo que hay en C5, más lo que hay en C6. Todo eso lo pongo entre paréntesis para decirle que sume todo primero y al resultado lo divido por 5, ¿sí? O sea, de cualquiera de las dos formas, yo podría obtener el promedio. Sumando todo con la función suma, ¿sí? Esa podría ser una forma, o sumar todo usando el operador más. Ahora bien, a ver si es cierto, si yo me paro en esta celda, en la de promedio de horas de trabajo, yo podría poner así, igual, por ejemplo, suma, paréntesis, y le digo, voy a sumar de C2, 2 puntos, a C6. Cierro paréntesis, y a todo eso lo divido por la cantidad de números que quiero sumar. Dividido 5. Enter, y me dice, mira, el promedio de horas de trabajo es de 33. ¿Sí? Lo mismo si yo pongo esta fórmula. Borro y pruebo con esta otra formulita. Vamos a probar con esta. A ver. Igual, abro paréntesis, si pusiera C2 más C3 más C4 más C5 más C6, todo eso dividido 5, obtengo lo mismo. Obtengo lo mismo. Pero ¿no habrá alguna función para que me lo haga solo? Así como tengo la función suma, que dada una lista de números me lo suma automáticamente, ¿no tiene una función para calcular el promedio? Sí. Tengo la posibilidad, tengo otra forma de poder calcular el promedio, que es usando directamente la función promedio. ¿Sí? Es decir, yo acá puedo poner igual promedio
Y lo que espera la función promedio es el rango de celdas de la que quiero calcular el promedio. Es decir, le paso directamente la lista de números de las que quiero calcular el promedio, ¿no? Paso directamente el rango de celdas, ¿sí? El rango de celdas. Es decir, que si yo quiero calcular el promedio de horas, ¿sí? Pasaría la lista de horas, la lista de celdas de las horas de trabajo. ¿Mm? Es decir, que yo podría pasar pasarle por parámetro a la función promedio el rango de C2 a C6, ¿sí? Y fíjense que acá no hace falta que divida el resultado de la suma, no hace falta porque al usar la función promedio, el promedio lo que hace es, toma los números que yo le paso por parámetro, el rango de celdas que le paso por parámetro, suma los valores que hay ahí y lo divide automáticamente por la cantidad. Quiere decir esto, que yo parado en esta celda podría hacer esto, borro, podría poner directamente igual promedio, paréntesis, y directamente poner las celdas. C2, 2 puntos, C6. Enter, y fíjense que obtengo exactamente el mismo resultado. Entonces, para el promedio, para poder calcular el promedio, teniendo una lista de números, el promedio de una lista de valores es la suma de todos los valores dividido la cantidad, ¿sí? Puedo sumar esos valores usando el operador más, celda por celda, ¿sí? Y a todo eso dividirlo por la cantidad, o puedo usar la función suma, ¿sí? Uso la función suma, le paso el rango de celdas y el resultado lo divido por la cantidad de números que sumé, o utilizando la función promedio. Son las fórmulas que tienen, teniendo una lista de valores, de poder calcular el promedio. Más abajo me pide, ¿sí? Más abajo me pide que calcule, obtenga el mayor número de horas de trabajo. ¿Cuál es el número más grande que tienen acá en las horas de trabajo? ¿Cuál es el valor más grande que hay acá en esta lista de horas de trabajo? ¿Cuál es el número más grande que ustedes ven? 45. Pero muy bien, el 45. Ahora, en este caso, porque son poquitos números los que ustedes tienen, pero podría suceder que tienen 300 números y por ahí a simple vista resulta medio difícil ver. Entonces, cuando ustedes quieren obtener el número más grande de una lista, ¿sí? La función que pueden utilizar es la función max, de máximo, igual max. Lo puedo escribir en mayúscula o minúscula. Yo lo voy a poner en mayúscula para que lo vean mejor ustedes. Puedo poner así, igual max, de máximo, y entre paréntesis, el rango de celdas de la que quieren sacar el número más grande, ¿sí? En este caso, como quiero sacar el número más grande de las horas de trabajo, las horas de trabajo van desde dónde a dónde, y van desde C2 a C6, ¿sí? Entonces acá podría poner igual max, C2, 2 puntos C6, y automáticamente me va a dar el número más grande que haya en ese rango de celdas, ¿sí? A ver si es cierto, me paro en esa celda y pongo igual, porque es una fórmula que voy a escribir. En este caso la fórmula la estoy armando con una función, que es la función max, ¿sí? Y entre paréntesis, el rango. Recuerden que siempre que usen una función, como suma, como max, como promedio, va después del nombre de la función, entre paréntesis, el argumento de esa función, ¿sí? Lo que le voy a pasar por parámetro. Es decir, en este caso, el max, para que me devuelva una lista el número más grande de una lista, le paso el rango de celdas. C2, 2 puntos, C6. Enter, y fíjense que automáticamente me da el número más grande, ¿sí? Y ustedes dirán, y bueno, pero ¿para qué hago tanto laburo si me va a dar lo mismo que yo vi acá? Bueno, fíjate vos que por el hecho de haber puesto fórmulas acá, si yo cambio algún valor, ¿sí? Supongamos que acá en donde tengo 30, pongo, por ejemplo, 140. Enter, y observen que automáticamente cambia el promedio y automáticamente cambia el valor máximo, ¿sí? Las celdas en donde puse esas funciones están permanentemente viendo este rango de celdas. Si yo hago un cambio, automáticamente se actualizan. Esa es la ventaja, ¿sí? Vuelvo a poner 30, Enter, y automáticamente se actualizan los resultados. Ahora les pregunto, más abajo me pide obtener el valor, el menor número de las horas de trabajo.
El menor número de las horas de trabajo es 20. ¿Cómo se llamará la función? ¿Cómo les parece a ustedes se llamará la función para obtener el número más chico de esa lista? ¿Cómo les parece se llamaría? Se debería llamar. Menor. Parecido es min, de mínimo. Es decir, que para obtener el número más chico de una lista es min de mínimo, ¿eh? Y entre paréntesis, el rango. ¿Está? Es decir, que la uso igual que la función max, solamente que me va a devolver el número más chico. Es decir, que si yo parado en esta celda, pongo, por ejemplo, igual, min, de mínimo, y entre paréntesis, el rango de celdas, C2, dos puntos, C6, cierro paréntesis, enter, automáticamente me da el número más chico de esa celda. ¿Sí? 20. ¿Vamos hasta ahí? Y ahora piensa en esto. Yo quiero obtener acá el total de horas de trabajo. ¿Sí? Si me dice un total, evidentemente lo que quiero hacer es sumar, ¿no? Yo quiero sumar todas estas horas de trabajo. Quiero que acá aparezca el total. ¿Mm? ¿Cuántas horas de trabajo tienen todos los empleados en total? ¿Cuál sería la función que tendría que hacer acá y cuál sería su sintaxis? A ver, ¿cómo sería? Igual. ¿Y acá qué usaría? Max, min, promedio o suma. Promedio. Quiero el total. Quiero sumar todo. Fíjate que el promedio me da un número medio. No me suma, me da un número medio. ¿Sí? Fíjate que cuando usé la función promedio, me dio 33, que es un número entre el más chico y el más grande que hay en las horas de trabajo. El número más chico es 20 en las horas de trabajo y el más grande es 45. ¿Sí? Pero yo no quiero eso, no me quiero que me dé el promedio, quiero que me sume todo esto. Entonces, ¿qué función usaríamos? Bueno, mira qué inteligente que ella suma. Igual suma y entre paréntesis el rango de celdas que voy a sumar. Desde C2 a C6. Cierro paréntesis, enter. Entonces, 165 es la suma de todos estos valores. 30 más 30 más 40 más 20. 30 más 30, ¿cuánto es? 60. Más 40, 100. Más 20, 120. Más 45, 165. Ahí está el total. ¿Sí? Y ahora, ¿qué operación harán para poder obtener el total a pagar? Ustedes tienen que en total hay 165 horas trabajadas. Y la hora sale 2.500. ¿Qué operación harían ahí? Para poder obtener el total a pagar. ¿Mm? Si la persona si tuviese que pagar una hora de trabajo, sale 2.500 pesos. Si tuviese que pagar 2 horas de trabajo, serían 5.000 pesos. Si tengo que pagar 165 horas de trabajo, ¿qué operación haría? ¿Mm? ¿Qué operación harían ustedes ahí? Qué problema, ¿eh? Mínimo, ¿no? A ver, escuchen la pregunta. Cada hora que trabaja una persona cobra 2.500 pesos. Si la persona trabaja 2 horas, ¿cuánto va a cobrar? Si la persona trabaja 2 horas, ¿cuánto cobraría? Una hora es 2.500. 2 horas, ¿cuánto serían? 5.000. 5.000. Bien. 3 horas, 7.500. eso. ¿Y qué operación vas haciendo?
¿Qué operación hiciste? Para poder decir, bueno, 2.500 sale la hora, si trabaja 3 horas son 7.500. Pero, ¿qué operación hiciste para llegar a ese Multiplicar. resultado? Exactamente. ¿Qué multiplicaste? El valor de la hora por la cantidad de horas, ¿no? O sea que acá el total a pagar lo obtendría ¿de qué manera? Y multiplicando el total de las horas, ¿sí? Lo obtendría multiplicando el total de las horas, ¿sí? Por 2.500, ¿sí? El total de las horas por el 2.500. Eso es lo que tendría que hacer, ¿sí? El total de las horas por 2.500. Entonces, si quiero multiplicar esos dos valores, ¿sí? Que están en celdas, obviamente, ¿cómo sería la formulita ahí? ¿Cómo sería la fórmula? Para multiplicar el 165 por el 2.500. ¿Cómo sería? Igual, Mul. no. ¿Yo les mostré una función mul? No. ¿Cómo hicimos hoy para multiplicar? Fíjense, acá arriba, cuando multiplicamos Con el las horas totales, asterisco. ¿eh? Claro. Es decir, tengo que poner las dos celdas, ¿sí? Entonces, yo quiero multiplicar el 165 por el 2.500, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la fórmula? Igual, el 165, ¿en qué celda está? Sí. Sí, sé cuánto. C11. C11, ¿no? Y como dice Mariana, para multiplicar sería por el asterisco, ¿m? ¿Y el 2.500 en qué celda está? ¿M? ¿En qué celda está el 2.500? C12. C2, exactamente. Entre ahí, fíjense que ahí me dio el total, ¿no? O sea, el total a pagar serían 412.500 pesos, ¿sí? La operación acá fue una multiplicación. La operación ahí fue una multiplicación. Entonces, es importante, chicos, que ustedes practiquen con esto, ¿sí? ¿Estamos? Es súper, pero súper importante. Esta semana yo voy a estar en el Sindicato de Comercio de miércoles a viernes desde las 17 de la tarde a 21 horas, ¿sí? Si se quieren acercar hasta el sindicato y practicar ahí personalmente, de manera presencial, genial, sería ideal, ¿sí? ¿Estamos? Cualquier duda que vaya surgiendo, en el caso de que no puedan asistir de manera presencial, consulten, no se queden con las dudas. Pero les digo en serio, esto está grabado y es para todos, no es para solamente para Héctor, para Mariana o para Bárbara que están ahora en clase. Para todos los que vean la clase grabada, ¿no? Es importante que dediquen por lo menos 2 horas por semana. Aparte de la hora de clase, como mínimo 2 horas. Es decir, sentarme y repasar las funciones que estamos aprendiendo, ¿no? Aquí, hoy hemos aprendido varias funciones nuevas, ¿sí? Hemos aprendido a utilizar, repasamos la función suma, ¿sí? Después vimos la función promedio, la función max y min, ¿sí? Esas 4 funciones hemos incorporado hoy, ¿no? Para obtener, para poder sumar toda una lista de números, para poder obtener el promedio de una lista de números, el número más grande de una lista y el número más chico de una lista, ¿sí? Ahí tienen para que puedan repasar y practicar. En este ejercicio hemos repasado con todo prácticamente. Hemos visto cómo darle formato a las celdas, repasar cómo darle formato a las celdas para rellenar con color, para hacerle bordes. Además vimos cómo ajustar el texto dentro de la celda. Un dato adicional que vimos, que agregamos fue el de poder poner notas en una celda o en un bloque de celdas. Yo puedo seleccionar varias celdas y a todo ese bloque ponerle una nota, ¿sí? Y
Luego repasamos con las fórmulas, ¿no? Recordamos cómo había que hacer para multiplicar, para restar, ¿sí? Y después vimos, como dije recién, 4 funciones, en realidad 3 funciones nuevas, porque la función suma la habíamos visto la clase pasada, ¿sí? Perfecto. ¿Estamos hasta ahí?